Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de nuestro podcast Herederos. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, querido hijo, excelente. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí un tema muy bueno, muy interesante, algo que vemos cotidianamente en nuestras iglesias, pero ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿cierto? Ha cambiado mucho, ha tenido muchas etapas, altos, bajos, y es el tema acerca de el worship, el género worship, ¿verdad? El género worship. Bueno, antes no se conocía como worship. Como worship. ¿No? Ahora lo conocemos como worship. ¿Qué es worship? Pues la música de oración que suele tocarse en las iglesias. ¿Cómo suena el worship? Baterías bastante marcadas, ritmos sencillos, acordes más que todo felices. Así es el worship más o menos hablando musicalmente, ¿no? Ahora es así como lo conocemos, ¿verdad? Con letras sencillas, te alabaré, te alabaré, te alabaré, tu nombre es Cristo, no sé. Pero antes, ¿cómo era este tema worship? ¿Se llamaba worship o cómo era antes? Pues antes, obviamente lo que yo recuerdo y también pregunté un poquito más atrás, ¿cierto? Entonces, digamos que antes se cantaba era con los libros, unos libros que contenían los cánticos muy antiguos, compositores que escribieron unas canciones por allá en 1800, 1700, no sé qué, entonces con unas historias muy hermosas y eso era lo que se conocía, ¿cierto? Sí. En Colombia, generalmente en Colombia, digamos que cuando llegó todo este fluir y entró esa ola del pentecostalismo, de hecho, tus abuelos entraron, conocieron al Señor en esa ola del pentecostalismo. Por ejemplo, tu abuelo materno, su papá y él asistían a una iglesia muy así con Pentecostal, bien atrás, sí. Él tiene un testimonio muy tremendo porque él sufría de asma. Entonces, hay ese tipo de congregaciones donde él iba específicamente en esa congregación, y no vamos a hablar aquí de doctrina, pero ellos le decían que no tenía que vivir con el asma siempre. ¿Tenía que vivir con eso? Tenía que vivir porque los milagros eran para el tiempo de Jesús, no para este tiempo. Entonces, mi abuelo dijo, no, pero les dijeron que había una iglesia donde tocaban pandereta, saltaban, brincaban, en República Dominicana, porque pues... Él es de República Dominicana. Exacto, entonces el abuelo lo lleva, ¿cierto? Mi abuelo lleva a mi papá a esta iglesia y el Señor lo sana de asma. Wow. En ese momento mi papá pues se vuelve de ese corte pentecostal. Entonces él llega a Colombia y encuentra ese movimiento que estaba en Colombia. Pues, en auge, estaba empezando. Estaba en auge. Y entra ese movimiento pentecostal. Y entonces, así como el worship hoy es criticado por mucha gente, sí, y que el worship critican la forma de la composición de la música, le buscan la tilde a la canción, ¿cierto? Si combina, si así fue el versículo, o sea, van buscando el defecto en la canción. Pues en esa época, cuando sale este movimiento con estos coros de pandereta, eso fue la locura. Entonces mi papá dice que obviamente eran criticados porque ya, obviamente acompañaban con el himnario. Uno iba a la iglesia con la Biblia, el himnario y la pandereta, ¿no? Entonces la pandereta era para el coro fogoso, sí. No sé, aquí se siente la presencia de Dios, bueno. Aquí se siente. Sí, y pandereta, Biblia, himnario, cuaderno para escribir la prédica. Ajá. Y obviamente pues era criticado, ay, esa gente con su bulla, con su ruido, con la pandereta, esos coros no son de Dios, los únicos coros que son de Dios, los que están en el himnario, el himno número 150, el himno número 3, el himno número 5, y también se generó una controversia, siempre alrededor de la música y de la evolución de la música cristiana, siempre ha habido controversia, Juan Andrés, siempre, yo creo que no es fácil como, y creo que ni siquiera es fácil, es imposible tener a todo el mundo contento, ¿verdad? Ni siquiera Jesús lo hizo, o sea, Jesús que fue perfecto y lo mataron. No hay manera de tener a todo el mundo contento. Entonces, mi pregunta es, en esa época, ¿cómo era el tema de, por ejemplo, de la alabanza? O si la gente estaba preparada, si había gente preparada para la alabanza, o es ahora porque tú sabes, ahora, hoy en día tú llegas a una iglesia, como en cualquier iglesia tú llegas y tienen su batería, su baterista, su piano, su pianista, su guitarra, su guitarrista, sus coristas, siempre está, y si no, tiene un equipo y es el pastor que está cantando o la pastora que está dirigiendo, pero siempre hay un equipo detrás. ¿Antes también existía ese tipo de equipo de alabanza? Antes no existía. Cuando yo estaba muy pequeña, Juan Andrés, resulta que mi papá se paraba en el altar y entonces decía, voy a pedirle a la hermana Marta que nos dirija un poderoso coro. Entonces la hermana Marta pasaba muy nerviosa. Sí. Y decíamos a cantar este coro y había que cantarlo por fe porque
mi papá tocaba la guitarra y nunca la hermana terminaba el coro, mi papá nunca le encontraba el tono, ¿cierto? Porque la hermanita cantaba por fe, o se encontraba el tono. Ya después mi papá dejó de pasar la gente a cantar. Oye, pero espera, yo te pregunto algo. O sea, ella pasaba, cantaba desafinadísima, ¿sí? Y él agarraba la guitarra y trataba de chasquear. ¿Y qué estaba haciendo la gente en ese momento? ¿Estaban, Ay, la gente estaba feliz cantando. se gozaba también? No, la gente no le importaba, la gente estaba feliz. Y te pregunto aplaudía. porque hay gente que llega a una iglesia y todo es como a criticar, ¿no? Entonces esa canción no me gustó. No me gusta cómo ella canta. No me gusta cómo suena la batería. Y antes era, pero no había nada. Y aún así la Nada. gente estaba, oh, aleluya. Ya después, pues él cantaba, ya pues yo empecé a crecer, entonces ya Sí. me dio la oportunidad a mí de dirigir el tema de la alabanza. Digamos que después de eso ya empezó a resurgir como los grupos de alabanza de la iglesia, pero obviamente con los cánticos, con el Los coro, himnos, ajá. ya la batería, ya no era la pandereta solo a todas, sino la batería, toda. claro. Entonces, pues fue un aprendizaje, nos lo gozábamos. Obvio, no había preparación. Nunca. No había preparación, era que el Señor te use y esto lo hago para la honra y gloria del Señor. No había preparación, pero como no había toda esta tecnología y todo esto que tenemos ahora y Sí, como claro. mirar toda esta excelencia que ha sido una gran bendición. esta Sí, hoy en excelencia. día tenemos INIES, retornos, letras, tenemos tiempo, cronómetro, secuencias, tenemos de todo. Tollback, Sí. todo eso que hay ahora. Entonces, en esa época era cantemos y saquemos ese culto adelante y obviamente uno tocaba la pandereta y si el hermano se inspiraba podía ese hermano cantar, cantar, cantar y hasta que lo que el Espíritu diga eso se hará porque aquí manda Jehová. Había un coro que Hoy en día tú llegas a una iglesia y ves atrás, ya atrásito, ves atrás 40 minutos o terminan 10 minutos. Y tú sabes cuándo va a acabar, cuándo llega el pastor y ves el reloj, no, a las 8 y tal, acaban. Claro, Cómo ha cambiado obvio, todo, ¿no? el mundo ha cambiado, el mundo va cada vez más rápido, más Sí, ágil. es cierto. Las personas tienen muchas ocupaciones hoy en día. El mundo va a una velocidad, entonces la iglesia no se puede quedar siendo el obstáculo, ni siendo ese lugar donde la gente sienta que, Dios mío, o sea, voy a la iglesia y tengo que disponer 5 horas para estarme en un culto y tengo otras cosas que hacer. Sí. Entonces la iglesia, sin duda, aunque sigue siendo la novia de Cristo, sigue trazando todo a través de la palabra, sí debe ser muy intencional Sí, en las cosas que se hacen. En los tiempos. Hay tiempos distintos, ¿verdad? Porque antes, bueno, tú llegabas y decías, vamos a cantar una canción y eran 5 y 2 horas dándole la pandereta. Yo creo que hoy en día eso, No, y eso significaba que la presencia de Dios caía. O sea, si el culto no era largo y los coros no se demoraban, aquí no estuvo el no Señor. estuvo el Señor. No estuvo el Increíble. Señor. Entonces, era ese movimiento de ese Increíble. momento. Yo pienso, Juan Andrés, que era la necesidad de ese momento. La iglesia necesitaba estar demasiado. Tú dices que eso fue necesario entonces. Era necesario. Era necesario porque era la iglesia que estaba creando los cimientos para las generaciones, para ustedes. Para los futuros como nosotros. Para sí, ustedes. claro. Entonces, todo esto era importante porque de eso se aprendió, Claro. ¿cierto? Se corrigieron cosas, otras no son negociables, ¿cierto? Pero otras sin duda había que transformarlas para llegar a impactar a las generaciones tuyas, tus generaciones que vienen con otro chips y con otra información. Sí, por ejemplo, para nosotros como mi generación, al menos yo que soy del 2004, yo nací y crecí y para mí ya existía Marcos Witt. O sea, ya cuando yo era niño y cuando ya escuchaba las de Marcos Witt. Y hoy en día, ahora mismo en la alabanza, no sé qué, suena una de Marcos Witt y yo, uy, esa qué viejera. O sea, uy, Marcos Witt, mira, ¿cómo es la de Tu fidelidad? Para mí ya es un clásico de clásicos, ¿no? Yo imagino esa canción que la cantaban mis papás de jóvenes. Para mí ya es, uff, pero para tu generación fue una revolución. Yo quiero Una que hablemos revolución. un poco de qué fue la revolución, cómo cambiaron personas o grupos como Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, incluso de más hacia allá como Hillsong, ¿verdad? Como Hillsong, como Planet. ¿Cómo cambiaron ellos el tema del worship dentro de las iglesias? ¿Cómo fue esa revolución? Bueno, honestamente fue una revolución. Sí. Porque nosotros veníamos, lo que yo te decía, de tocar la pandereta, 3, 4 coros a la velocidad y sobre todo que los coros de esa época eran muy repetitivos, ¿sí? Sí. O sea, se cantaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y resulta que, por ejemplo, mi experiencia fue cuando estuve en Bogotá en un evento, Ajá. estoy hablando hace más de 30 años, un amigo me dijo, mira, escucha esto. Y yo dije, uy, ¿eso qué es? Me dijo, no, es un músico adorador
que De la está- México. mexicano, Un y viene- mexicano que la está rompiendo, y viene guapo. viene para Colombia y yo, ¿qué es eso? Entonces yo dije, no, yo tengo que venir. Entonces, Sí. cuando vino todo el tema de Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, Miguel Casinas, toda esa gente, Rojo, ¿verdad? Rojo fue después. ¿Ah, sí? Rojo fue en los Yo 2000. conozco Rojo, Marcos, hay otro, un grupo. Es que Marcos Witt ellos fueron noventas. Ellos llegaron en los ok. noventas y revolucionaron la iglesia. Pero mira, Ok. Juan Andrés, lo que yo quiero decirte, Hilson fue más 2000, ¿verdad? Wilson fue más 2000. Ok. El worship hoy es criticado. Sí. En los noventas habían iglesias que le prohibían a los de la alabanza y a la gente cantar música de Marcos Witt. Wow. Hoy en día, esas iglesias cantan la música de Marcos Witt Ajá. y no les gusta el worship. Sí. Entonces los que antes decían Marcos Witt, no, porque es pecado, ahora dicen el worship, Grupo Grace, Kairos, no sé, Elevation, es pecado. Exacto. O sea, siempre tiene algo que criticar. ¿Qué criticar? Entonces, mira, por Terrible. ejemplo, un amigo me contó una experiencia que le pasó con su pastor. Sí. Resulta que el pastor, supremamente recalcitrante, y les estaba predicando que esa no era la música de Dios, que no escucharan música como la de Marcos, y y empezó a hablarles y les empezó a Sí. decir, y al final le dice a los chicos de alabanza, chicos, yo quiero que cantemos una canción que yo escuché por ahí, una adoración, no sé si se la saben, pero cantemos esta hermosa adoración que Ajá. dice, enciende una luz. Enciende una luz. Y mi amigo estaba en la iglesia y me dijo, pero el pastor, a Este es ver, de Marcos Witt. esto es de Marcos Witt. Entonces, sí, con la gente, obviamente hay gente que lo hace como en buena intención, Sí. pero la gente que siempre está buscando como al movimiento de Dios en el tema de la alabanza, a lo que Dios está transformando, siempre están buscando como que no, como que eso no es de Dios, pero ¿sabes por qué ven que no es de Dios? Porque no es su gusto. Sí, exacto. Y hacemos de nuestro gusto una doctrina. Entonces, como a mí no me gusta, Sí. yo digo que no es de Dios porque a mí me gusta. Por ejemplo, en aquella época escuchábamos a Estanislao Marino, la canción que a ustedes les da miedo, La Gran Tribulación. Ay, la de... ¿Sí oyen? Se oye un grito, Eso. un lamento. Ujú. Sí, la de Cristo vino. Y a su pueblo Es se la llevó. gran. Sí, esa canción da miedo. Da miedo. Tribulación. Entonces había gente, eso sí es de Dios, pero Marcos no es de Dios, ¿sí? Porque es su gusto. Y a veces nosotros hacemos de nuestro gusto una doctrina, la vamos predicando y vamos diciéndole a la gente y la gente dice, pero ¿qué tiene? Yo, por ejemplo, he visto en las redes sociales cuando la gente dice, pero ¿por qué les parece malo que escuchemos canciones de Miel San Marcos? ¿Pero por qué? Y la gente, porque no son de Dios. Hombre, a usted no le gusta. Sí. Pero no diga que no es de Dios, es Exacto. su gusto. Exactamente. Pero no diga que eso no es de Dios, porque Exactamente. a veces nos encontramos peleando contra Dios mismos, contra Wow. Dios mismo, diciendo, eso no es de Dios porque no es mi gusto personal. Entonces, Wow. en los 90 viene esto. Claro, nosotros llegamos a nuestras iglesias a cantar puro Marcos Witt. Cuando tu papá y yo nos casamos y que éramos pastores de jóvenes, nosotros sacamos Todo lo de Marcos Witt. disco que sacara Marcos Witt, CD Se que sacara montaba. Marcos Witt, CD que se cantaba todo en la iglesia. Claro. Era una locura. Y obviamente eso trajo una revolución en la música, sin duda. O sea, él es un gran pionero. Fue la persona que Dios usó, yo diría, con Juan Carlos Sí, Alvarado Marcos Witt. y otra gente que transformaron. Eso no es, eso sí- Definitivamente ellos fueron una gran revolución. O sea, ellos yo creo que fue como Dios diciéndole a la iglesia como que despierta de algo más, haz algo nuevo, ¿me entiendes? Y creo que Marcos Witt fue el instrumento porque las canciones de él, creo que él mismo lo dijo en una entrevista, no son nada del otro mundo. Él mismo dice que las composiciones son tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Y ya, no tiene nada más, no tiene nada más. Pero fue tanto la necesidad como de un cambio, como de una revolución que eso tan sencillo se convirtió en un boom, En un en boom. un boom mundial. Entonces, yo creo que si hay una persona a la que Dios utilizó, principalmente Dios, fue Dios, pero que Dios utilizó fue él, fue Marcos, yo creo. Sí. Porque sin él, no sé, yo creo que sin él, personas como lo que escuchamos hoy en día, no sé, Majo y Dan, Un Corazón, yo qué sé, Más Vida, no creo que sonaría igual. Claro, Sinceramente, porque yo creo que él sin abrió el camino, ¿no? Abrió el Sí, camino. exacto. Yo creo que él abrió el camino y los demás, Un Corazón, lo que te digo, Más Vida, Prisma, que son también de México, siguieron ese trazo que él como que abrió, ¿no? Mm. Entonces, él también tenía mucho recurso musical, tenía bandas, tenía equipos. En esa época ya se empezó a ver eso de los equipos, ¿cierto? De los in-ears, de las guitarras. Claro, ya se empezaron a ver los Yo quiero equipos. preguntar, ¿eso también era pecado?
usar eniarse es pecado. Pues hubo gente que predicaba que la batería era pecado porque con esos sonidos de la batería en el África invocaban a los demonios. Uy. Entonces no había que incorporarlos en la iglesia. Oye, pero cuando dicen que algo es del diablo se lo rebuscan. Pero había gente que lo decía, pero claro, ya los pastores empezaron a tener esa apertura porque yo considero Les que, tocaba, es que era, les tocaba. mira, en mi opinión, la gente que lleva a que un pastor transforme su mente son los jóvenes. Sí, Cuando los jóvenes en la iglesia empiezan a salir despavoridos de su iglesia, sí, porque mi iglesia no avanza, Sí. sino que todo es pecado, todo es malo, el joven busca un lugar donde se sienta que pertenece, donde sienta que puede llevar a sus amigos sin darles vergüenza, sí, donde sienta que esta es mi iglesia y la puede mostrar con orgullo. sí. Entonces, ante eso, pues obviamente hay que cambiar, hay que decir, Y no, que espere. también pueden decir, ¿por qué esa iglesia sí puede y la mía no? Sí, o exacto. ¿por qué esa iglesia? Obviamente no está bien comparar, ¿no? Porque bueno, pero allá cantan eso y me encantaría cantar. Y ellos en sus devocionales escuchaban esa música, Marcos Witt, y adoraban. Y llegaban a la iglesia esperando escuchar algo así, pero no puede porque en la iglesia ya Mira, sí, pero en la tuya no. Yo Entonces yo creo que esos conozco, pastores... en aquella época, yo conozco gente muy cercana. Mis papás no me decían nada con respecto a venir a los eventos de alabanza y adoración. Hay Qué una cool. iglesia aquí en Bogotá muy grande que fue pionera en traer esos eventos a Colombia, Sí. todos los años, en los 90s. Yo siempre venía, no había ningún problema, pero yo recuerdo que una vez yo me encontré con unas amigas, la una llevaba un sombrero, la otra un gabán, la otra un parche en el ojo, y todos venían disfrazados, y yo les pregunté, ¿ustedes qué hacen? No, es que nos toca venir así, disfrazados, para poder venir a escuchar a Marcos Witt, porque en la iglesia no nos dejan. Y yo decía, wow, esto no es ¿Cómo? posible. Hoy en día esa iglesia canta canciones de Marcos Witt, sin duda. Entonces, yo siento que todo esto fue un cambio, ya se introdujo en los instrumentos, ya el piano, el bajo, la batería. Obvio, venía de tiempo atrás, algunas iglesias ya Y sobre todo en grandes. Estados Unidos. En Estados Unidos ya para los 90 ya tenían toda la banda Claro, entera. y aquí en Colombia, digamos que las iglesias que tuviesen el presupuesto para adquirir eso, porque era muy costoso. Realmente todo lo que tiene que ver con instrumentos musicales siempre es costoso. Sí, claro. Entonces las iglesias pequeñas pues no podían acceder a esto, las iglesias grandes ya, pero seguía habiendo mucha gente empírica. Sí, ya con el paso del Pero tiempo. fíjate que hoy en día, iglesia grande o iglesia pequeña, tú ves una batería ahí. Aunque a mí me encanta porque veo incluso iglesias a las que tú llegas que son pequeñas y tienen batería, no tienen baterista, está ya arrumada y tapada con una cobija, pero tienen batería. Por fe va a llegar el baterista. Sí, por fe llegará. Entonces, O el hijo del y pastor va a llega, crecer. ajá, sí, sí. Luego llega, papi, yo, ta, 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 y el fastidioso, el chino de, no sé, 4 años que corre por todo el altar y es una insomnia, cuando crece, está ya dándole a los tarros. Entonces, siempre hay una batería. Yo creo que es porque ya se ha vuelto como algo necesario. Sí. Obviamente no quiero decir como que es necesario para que la presencia de Dios caiga. No, obviamente no. Para que la presencia de Dios descienda es necesaria una batería. No. Pero sí es como lo que uno quiere escuchar, ¿me entiendes? Como que pues, me encantaría yo llegar, o sea, que los pastores se pongan un poco en el lugar de la oveja. ¿Qué oveja puede decir, me encantaría yo llegar a mi iglesia, que me salió un voluntario, que una sonrisa, llegar, sentarme, poner mi Biblia y ver una banda completa, que toquen canciones excelentes, que las letras están excelentes? A mí me encanta ir a mi iglesia porque es excelente mi iglesia, ¿sí? Y siento que hay a veces pastores que no se ponen en el papel de la oveja como de decir, no, porque eso es pecado, eso está mal. Pero ¿qué es lo que piensa la oveja, sí? ¿Qué es lo que piensa el pueblo de Dios, verdad? ¿Qué es lo que piensan ellas? Claro, y ahorita obviamente ha cambiado eso mucho. Ya después vino todo el tema de la revolución con Hillsong, que ya Sí, Hillsong. Hillsong también fue Eso una... fue otro. Y yo de- creo que Gilson fue más como de modernizar, Ajá, ¿sí? los sonidos, ¿no? Los Exacto, modernizar los sonidos, cambiar el estilo del piano, porque tú vas a una iglesia y empieza el pianista y uno, uy, eso suena puro Marcos Witt, ¿cierto? Uy, eso suena puro Marcos Witt, puro Juan Carlos Alvarado. No, como que, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? La trajo Gilson, ¿verdad? Los sonidos más ambientes, los pads, las guitarras con un montón de reverb. Los músicos me van a entender, el reverb de la guitarra que tú medio tocas y... Otra cosa que Llena. revolucionó Hillsong, que eso fue un escándalo del mundo mundial, fue las pintas de los de la alabanza. Sí, sí, las pintas. El Claro. negro. No, mira, Hay gente que criticaba el negro. No, el negro es del diablo. no, el tema cuando ya los chicos empezaron a decir, pastor, quítanos la corbata en la iglesia el domingo. Los pantalones, Quítanos las pastor, corbatas, dejen a las quítanos las chicas el corbatas. pantalón. Entonces, obviamente respetamos las iglesias que todavía, pues la gente toca Sí, en totalmente corbata. respetable, sí. Es una, digamos que es una norma dentro de la iglesia y todo eso es respetable, pero muchos chicos, ay, pastor, la corbata, hasta que el pastor, ok, vengan sin corbata. Entonces, como que también revolucionó, independiente de todos los problemas
que hayan suscitado con todo el tema de Hillsong, ellos nadie les puede quitar en el mundo Ajá. que fueron instrumentos de Dios para cambiar el sonido y Sí, revolucionar exacto. en los 2000 en esta parte del mundo la música Sí, cristiana. tú puedes decir lo que sea de Hillsong, que Hillsong lo uno, que los pastores, tú puedes decir lo que sea, pero si hubo un grupo, una iglesia que revolucionó el sonido del worship, fue Hillsong. Yo creo que uno puede decir lo que sea, pero todos y cada uno ha llorado o ha escuchado una canción de Hillsong. Asimismo, Increíbles. como antes se decía, todos han escuchado una canción de Marcos Witt, Ajá. ¿verdad? Ah, bueno, Jesús Adrián Romero también. Jesús Adrián Romero Sí, también, la Juan Carlos música, Alvarado. Sí, fue impresionante todo lo que ellos hicieron. Pero siempre hay detractores. Sí. Y algo que a mí sí me gustaría dejarle a las personas que nos ven es, hombre, si uno no puede ir criticando todo lo que sale y buscando el diablo en todo. Sí, es que exacto. ese sonido, es que yo veo, es que esa letra, ¿por qué dice eso? Es que esa letra lleva la emoción y no la adoración. Caramba, habrá alguien que esa letra le va a ministrar. De Claro. pronto a ti no te ministra porque tu nivel espiritual está wow, tan Exactamente. elevado, Eso es lo que tus sí. emociones están tan sanas, estás tan sano que tú no necesitas, ay no, esa música a mí no me ministra, pero habrá alguien que está súper vulnerable. Sí, y habrá, eso o le va sea, a tú puedes ministrar. leer una letra, una canción que diga Dios te ama. Y tú, ya sé que Dios me ama. Llevo 11, llevo 20 años en el 30 ministerio. años escuchando que Dios me ama. Dios y me ama, yo lo sé, pero puede que llegue un chico, una chica al borde de un suicidio, alguien a punto de acabar con su vida, que sienta que nadie lo ama y lee en la pantalla y escucha que la alabanza dice y que Dios le dice, Dios te ama, le va a ministrar. Le va a ministrar. Entonces no se trata de lo que yo quiero escuchar o lo que yo necesito, sino que el pueblo de Dios necesita. Es más, y si tú ya sabes que Dios te ama, ok, yo sé que Dios me ama y en la pantalla, en Lenimir y los de la alabanza dicen Dios te ama, a ti no te ministra, perfecto. Si es así, ve a la persona que necesita escuchar eso y tú ministra. O sea, dejemos de criticarlo todo y empecemos a hacer herramientas. No seamos obstáculos, sino herramientas. Estemos acordes a al sentir de la iglesia y al sentir de lo que está pasando hoy en día. Y siento que hoy en día las canciones últimamente, las que están saliendo, no sé, igual es una percepción, están hablando mucho sobre sanidad. Sanidad emocional, sanidad física, sanidad de la identidad. Hablan mucho de la sanidad. Claro, porque la gente realmente, sin duda, la pandemia hizo estragos Sí. en la salud mental y emocional de mucha gente, Sí, aún de los total. cristianos. Entonces, algunos dicen, ay, es que eso es solo moda, eso, bueno, llámele moda, revelación, unción, Sí. pero muchos de esos chicos que están trayendo esas interpretaciones están ministrando a gente, porque nosotros no sabemos lo que la pandemia hizo. Vamos a poner esto. Alguien con una fe inquebrantable, con su papá, su mamá, sirviendo al Señor, líderes en la iglesia, aún pastores, y la pandemia se llevó al papá, a la mamá, a los tíos, a los abuelos. Pero Dios, ¿tú dónde estabas? Se supone que Sí, ni wow. plaga tocará tu morada. Hay Wow. gente que quedó profundamente herida en su fe. Entonces, cuando escuchan estas canciones de sanar, de encontrar en Dios como ese lugar seguro, de todo esto, uno dice, esa canción tiene que llegar al corazón de alguien que esté profundamente lastimado. Sí. El que está bien, ok, estás bien, Listo, pero sí. no critiques al que necesita escuchar esa canción. Entonces, escuchamos muchas canciones de sanidad porque siento que el Espíritu Santo se mueve como por temporadas y Sí. quizá el Señor que conoce todo y que conoce cómo está el mundo y cómo están sus hijos, el Espíritu Santo pues está guiando a este tipo de interpretación y está sanando mucha gente, está sanando muchas personas que a través de una canción escriben en las redes sociales, esto llegó justo a tiempo. Llegó justo a tiempo. Llegó justo a tiempo a mi vida. Sí, porque mira que algo que yo recordé de lo que pasó en la pandemia también, la canción más famosa durante la pandemia que reventó todo y que la escuchamos en la pandemia, no fue escrita en la pandemia. No la escribieron en la pandemia. Es la de La Bendición. Esa fue Elevation. escrita, sí, de Elevation. Fue escrita unos meses antes, creo que el año pasado, creo que esa salió como en diciembre del 19. Y no, como en enero del 19, no recuerdo bien. El caso es que salió y a los meses cayó la pandemia. Y el mismo pastor y el mismo grupo cuenta que ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar, ni idea. Ellos estaban haciendo sus canciones, ellos escribieron La Bendición, escribieron también canciones como Tumbas a Jardines, No has perdido, que eran canciones que, bueno, son nuestras canciones normales. Ellos no sabían lo que iba a pasar y cae la pandemia. Y esas canciones fueron como El te digo, aliciente, ¿no? Sí, esas canciones fueron lo que la iglesia clamaba. Lo que la iglesia estaba clamando en esa época. No sabían qué clamar, no sabían qué cantar, no sabían ni qué hacer porque estábamos teniendo iglesias a través de celulares. Gente se conectaba o no se conectaba, mucha gente perdida. No sabían qué hacer y llega esa canción a recordar,
que te cubra con su gracia tremendo. hasta 1000 generaciones. Entonces, no critiques lo que está sucediendo hoy porque no sabes lo que el mañana va a traer. Y no sabes a qué personas, oye, no sabes a qué personas y qué canciones Dios va a utilizar para tocar el corazón de la gente. Eso es impactante. Eso es muy impactante. Entonces, por ejemplo, yo cuando escuché La Bendición estábamos en plena pandemia. En yo, plena Yo pandemia. me senté a llorar. Sí, Yo escuché esa canción y yo empecé a ¡Qué llorar. temazo! O sea, es increíble. Y siempre Y tenemos aún que- hay gente que la criticó. Sí, ay, Esa no. canción no es de Dios. Y está en la Esa- Biblia, ¿no? La sacaron Sí, directamente es de la tal cual de Biblia. Deuteronomios. Entonces sí tenemos que aprender que todos estos movimientos de Dios, nosotros, si no los compartimos porque no son nuestro gusto, porque yo soy de una iglesia donde es por esta línea, pero en mi iglesia, hombre, nosotros tenemos que aprender a no pensar que Dios está metido en un cuadrito y que todos nos conectamos con Dios de la misma manera. Wow. Cada ser es distinto, cada persona Sí. se conecta a Dios de una manera diferente, cada persona tiene una relación con Dios única e irrepetible y lo que a mí no me ministra, a ese lo derriba en la presencia de Dios. Claro. Lo que a mí me confronta en la presencia de Dios, a ese no le hace ni cosquillas, Claro. porque cada uno es diferente. Entonces, sí tenemos que cambiar un poquito ese tema como de estarlo cuestionando todo, porque otra de las cosas también que se cuestiona mucho es la tecnología, Juan Andrés. Sí. El tema de la tecnología. De los in-ears, he escuchado músicos diciendo la secuencia no porque la secuencia me amarra. ¿Cómo? O sea, yo creo que si uno es buen músico, de los buenos músicos, no hay nada que te amarre. Así tengas un clic y una guía aquí o una guitarra, estés cantando con una banda entera o estás cantando frente a 2 personas, el músico Lo bueno dice un músico. no se amarra. Y lo digo yo que soy músico, uno no se amarra. Mira, Uno le da antes pa'l que nosotros sea. no teníamos ni el clic ese que ustedes tienen El ahora. in-ear, sí, los in-ears. Sí, el in-ear, sí, y la eso que secuencia ustedes- intro, Nosotros, coro. antes no había monitores de retorno, sino que uno tocaba y uno iba para Jerusalén y los otros iban para Galilea. O uno tenía al guitarrista o al pianista, 1, 2, 3, y uno entraba ahí. Tu gracia, uno entraba ahí, ¿no? Le daba Claro. el tiempo. Luego ya pusieron los retornos, entonces uno ya se escuchaba, porque antes uno gritaba como loco porque no se oía afuera, ya Sí. los retornos. Sí. Y ahora entró todo esto de ya no hay Las retorno, ya hay secuencias, INIR, ya hay in-ears. secuencia, ya hay el tollback, ya. Y a mí me parece eso espectacular. Obviamente, a tu papá y a mí tuvimos que aprender a escuchar indicaciones, porque yo me ponía a pensar, claro, uno empezaba cantando un coro a un ritmo y cuando Sí. uno terminaba, corría como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Sí, sí. ¿Y en qué momento ese coro se puso tan rápido? Sí, sí. Pero todo eso es por la excelencia. Ahora, el que no le gusta, súper respetable. El que no quiere incorporar eso en su equipo de alabanza, el que diga, Perfecto. no, a mí no me gusta el tollback, no me gustan los in-ears, a mí me gusta la antigua. Porque a mí me gusta el fluir. El fluir, a mí me gusta que repitamos, que no haya secuencia. Todo eso es válido, Sí. respetable si lo quiere hacer y maravilloso. Sí. Lo que no podemos es satanizar algo que a mí no me guste. Sí. Eso es, yo no puedo satanizar, es que eso no es de Dios, el tollback no es de Dios. ¿Y sabes ¿a qué qué es lo hora que también estoy pensando? O sea, tampoco puedes sacrificar la excelencia Por tu gusto. por tu gusto y por tu espiritualidad. Es que no, si es en secuencia, ahí se mueve Dios. No, yo creo que con o sin, en una cárcel, en un altar, en una casa, en un edificio, en cualquier lugar, Dios es capaz de moverse. Por Yo ejemplo, siento Juan eso. Andrés, yo admiro algo de ti, que por ejemplo, tú tienes acá el clic, Sí. tiene la indicación del tollback, pero yo te veo a ti adorando, quebrantado, te tiras al piso, llora, ministra, y yo digo, o sea, y no te pierdes, no te sales, porque aunque estás pendiente de Ajá. las indicaciones, estás concentrado sí. en lo que estás haciendo. Es lo que te digo, o sea, ¿por qué no hacer ambos? ¿Me entiendes? Ok, si no te gusta, está bien, es entendible, pero ¿por qué no hacer ambos? ¿Por qué no al mismo tiempo que eres espiritual y dejas el fluir, al mismo tiempo ser excelente? ¿Me entiendes? Es Al que da mismo un poco tiempo. de miedo. Yo digo Sí, que da yo creo miedo que es porque no se quieren acostumbrar. Acá también lo vivimos, recién empezamos con los in-ears y bueno, al principio a mí me costaba porque yo escuchaba el clic, yo, Dios mío, esta vaina es durísimo, me lo quitaba, me lo ponía, o la secuencia, o como era, ya arranco la secuencia, no escucho nada. Pero es cuestión de agarrarle el truco, de que tú vayas así, lo uno, lo otro, tal. Y ya después, al menos bajo mi experiencia, al menos yo, o sea, van a decir lo que sea en los comentarios, pero yo sin clic me siento raro. Sin un clic me marca el tiempo, me siento extraño, como que vamos muy Claro. lento, no sé, me siento extraño. Sí, yo pienso- puedo, o sea, yo sin clic puedo, y aleluya, pero me siento ya raro, como que algo me falta. Yo pienso que la gente de mi generación tiene que entender que así como en los 90s le dijimos a nuestros pastores, a nuestros papás, déjame introducir esto nuevo a la iglesia, Déjame cantar esta canción. déjame cantar esta canción, papá compra esto, papá compra un piano, papá compra una batería. Y en los 80s también otros Sí. hijos de pastores motivaron a sus padres.
Nosotros como generación, mi generación, no somos viejos, somos la generación que está entre los millennials y los boomers, mi generación. Somos esa generación que ha vivido todos los cambios, absolutamente todos los cambios, y se ha tenido que habituar a ellos. ¿Sí? Sí, porque ustedes crecieron escuchando los himnarios, en la adolescencia llegó Marcos Witt y ahora que están en la adultez, Exacto. todo el tema de Hillsong y de Claro, de entonces Elevation. nosotros obviamente Lo han visto todo, hemos wow. visto un proceso, no solamente en la iglesia, en la alabanza, sino en todos los ámbitos del planeta, Claro. en la revolución del mundo, del digital, de todo lo que ha pasado. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, no permitas que yo me quede, sino ayúdame a ser intencional, a ser sensible, a poder tener mi mente abierta a eso que tú quieres para poder también permitir que las nuevas generaciones se desarrollen y crezcan dentro de la iglesia, Sí, claro. porque obviamente nosotros no somos eternos y detrás de nosotros viene gente que quiere servirle a Dios con pasión, así como nosotros le servimos al Señor, pero sí tenemos que crear el espacio, dar las herramientas y derribar todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza que nos hace ver que todo está mal por cosas que son de forma, ni siquiera son doctrinales ni cosas que, sino cosas que generalmente yo siento que como no es nuestro gusto, como nos da miedo o como nos da cosita cambiarlas o pensamos es que mi iglesia la llevo tantos años así, meterle esto a la iglesia, ¿qué va a decir la gente? Entonces a veces como que derribar ese temor, Sí, derribar el miedo. perder el miedo a eso y entender que todo esto del worship, de todo eso que a mucha gente le causa, ay, es que a mí el worship no me parece, el worship, todo siempre ha sido juzgado, lo hemos catalogado como moda a los que no nos parece, Sí, pero ha salvado almas. sí. Entonces, Y si tú como pastor tienes la certeza de que el Espíritu Santo está en tu congregación y que está respaldando, no importa si quitas o no la secuencia o si ahora usas pantalón, yo te voy a decir que yo estuve en Ecuador un tiempo, ¿sí? Y fuimos a varias iglesias y fuimos a una iglesia en la que se subió un chico con un jean roto, una chaqueta de cuero, la banda de negro, tenis blancos, todo lleno de luces, empezaron a tocar y yo sentía a Dios. Luego fuimos a otra iglesia en la que era todo iluminado, una pantalla azul, un florero en la mitad, unas cortinas doradas, yo no sé, bueno. con esas sillas de allá donde se sienta la Trinidad, Ahí con unas sillas doradas, unas cortinas, yo dije, genial. Se subió una chica con falda, todos en traje, y ahí sentí a Dios. O sea, no se trata de qué es lo que tienen puesto ellos en su ropa, en su pantalón, sino qué es lo que tienen en el corazón, qué es lo que el Espíritu Santo va a transmitir. Yo te puedo decir que tanto el chico que traía un pantalón roto y hablaba así, súper wow, y la chica que se subió con una falda larga, súper pentecostal, no estaba ni maquillada, no era nada. Y yo sentí a Dios en ambas ocasiones. O sea, eso no tiene nada que ver. Es Dios. O sea, enfócate en que, en más que todo el pantalón es cuando la gente llega a mi iglesia, cuando la alabanza empieza, cuando la oración empieza, estamos sintiendo el Espíritu Santo. Y yo creo que es muy difícil que un pastor se dé cuenta porque la mayoría de los pastores arranca la alabanza y tú lo buscas y está en una oficina. exacto. Tenía que decirlo, perdón, pastores que están viendo esto, yo los amo en mi corazón, pero si tú quieres una revolución en tu oración, sé el primero en adorar. Porque venimos de esa escuela, obvio. Sí. Los que entendemos el valor de la alabanza no nos quedamos en la oficina ni a palo. Yo no me quedo en una oficina mientras la alabanza están dando. Sí. Para mí la alabanza es primordial. Yo Sí. quiero estar en la alabanza. Pero obviamente en los 90s, Eso era lo que cuando los pasaba. pastores ya dejaron de tocar la pandereta y la guitarra, 80s, finales de los 80s, el pastor se quedaba en su oficina y salía con su Biblia cuando la alabanza estaba terminando. Entonces No sé, hubo eso gente no que me creció con gusta. esa cultura. Y eso no puede ser. El pastor Sí. debe ser el primero, porque si el pastor es el primero en estar adorando, La va iglesia. a entender el fluir y los cambios que el Espíritu Santo Sí. va a traer dentro de la Ajá. iglesia y el mover del Espíritu Santo en todo lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración. Pero como el pastor no tiene ni idea de lo que los chicos están cantando, ni siquiera sale a adorar, entonces para el pastor cuando escucha algo nuevo, eso no es de Dios, no me metan eso en la iglesia que no es de Dios. Exacto. Pero pastor, O sea, eso tú está... como pastor tienes que ser en la primera silla, levantar las manos cuando arranque la alabanza, estar el primero ahí con tu Biblia. Con todo el amor y el respeto que se merecen los Sí, con todo el pastores. amor y el respeto que se merece, pero no hagan eso. Con todo el amor y respeto que se merece, no lo hagan. No vayan a una oficina y toda la gente nueva llegando y las ovejas. ¿Y dónde está el pastor? Allá siempre se encierra por allá en la oficina en la alabanza y sale cuando vamos a acabar. Sale a orar, dice amén y arranca a predicar. No, o sea, es primordial que tú como pastor estés, que seas los primeros en adorar, en levantar las manos, porque siento que tal vez en los 90s, bueno, no sé, es mi percepción, ¿no? Que tal vez esos pastores que hoy en día van a las oficinas y se sientan ahí, no tuvieron una real conexión con el tema de la adoración, con sentir a Dios en la adoración. Lo sentían en la enseñanza,
en lo que mi pastor me predicó. Yo entiendo esto y entendí, y escucho y siento a Dios porque mi pastor me enseñó esto y wow, gran enseñanza. Pero en la adoración, ¿qué pasó ahí? Juan Andrés, lo que pasa es que yo pienso que antes la gente pensaba que la alabanza era como por, digamos, como por algo que había que hacerlo mientras llegaba lo fuerte, lo duro, lo poderoso, lo único en este culto que era la predicación. A medida que ha pasado el tiempo hemos entendido que todo tiene valor desde que yo entro a la Todo. puerta hasta que, desde la Sí. puerta hasta el altar. Desde el voluntario que me sonríe, recibe, sí, exacto, exacto. hasta el altar. Todo tiene valor, todo lo que se haga en la iglesia, la alabanza, la adoración, si hay alguien que cuente un testimonio, la predicación, todo tiene valor. Hoy en día lo hemos entendido así, pero antes el único valor que había en la iglesia era la predicación. Lo demás era es más, ni siquiera se ensayaba. ¿Qué? No se ensayaba, entonces la gente llegaba y ¿qué vamos a cantar What? hoy? O por ejemplo, ¿qué coro? Y la hermanita que pasaba al frente, ay Dios mío, y me quedó la mente en blanco, hermanos, y lo que se le ocurriera. Entonces, abra la Biblia en el... ¿Eso es en serio? claro, ¿No ensayaban, no practicaban? claro, abra el himnario en el número, ay amén, gloria a Dios. Entonces, obviamente porque el valor era la predicación. Es que me da risa, ya me imagino eso. Bueno, ¿y qué vamos a cantar? Ay, el 60. Claro, Bueno, ya empezamos cuando así, se sin empezaron a ensayar, crear sin los tocar. grupos musicales de alabanza, ya empezó a haber ensayo, vamos a ensayar, cantemos, porque como los coros eran tan prácticos, era puro turrún, turrún, turrún. Sí, también es cierto. Sí, entonces, Hoy en día hay mucha complejidad en las alabanzas y en las oraciones. Bueno, no mucha, pero sí, no como antes. no, hay muchísima, porque Ahora hay muchos yo músicos. recuerdo que yo reemplazaba al baterista cuando no venía. Ahorita no me atrevería a sentarme ahí Sí. por todo lo que hay. Pero sí, el tiempo pasado fue un tiempo maravilloso, porque fue un tiempo de aprendizaje, Sí. de entender lo que Dios tenía, de enfocarnos, pero no nos podemos quedar atrás. Ni podemos menospreciar el pasado porque fue la escuela, fue el aprendizaje, fue lo que dijimos, Sí. vamos a aprender eso para no cometer unos errores. No podemos menospreciar este tiempo y decir, ay, es que en el pasado cuando yo era pastor, sino que debemos abrazar este presente como el tiempo de Dios para sacudir las naciones de la tierra y para que el Espíritu Santo se siga moviendo en las vidas y podamos seguir rescatando almas sin tener ese prejuicio de es que no me parece, es que esto no me gusta. Si no te gusta, es a ti a quien no te gusta. Pero a través de eso que a ti no te gusta, muchas almas van a llegar al Señor. Antes, a panderetazo limpio y con la improvisadera, muchas almas llegaron a Sí, Cristo. eso es lo que me parece sorprendente. Muchas o sea, almas llegaron a Cristo. que pura pandereta y canciones improvisadas y la hermanita desafinando y la guitarra desentonada y la gente se conectaba La con Dios. Qué gente se locura. convirtió por cantidades. Hoy en día, con toda esta herramienta poderosa que Dios ha dado, muchos llegan al Señor. Cada cosa ha tenido su tiempo, su época, y el Espíritu Santo ha usado cada cosa de acuerdo a la necesidad de esa generación. Sí. La necesidad de la generación de los 70, 60, 80, aún de los 90, los 2000, es diferente a la generación de los 20. De los Y por 10, eso el 2010, Espíritu 2020. Santo avanza de acuerdo a la necesidad Avanza. de la generación. Es increíble. Claro, porque eso me parece increíble, que digas que el Espíritu Santo no tiene límites, ¿no? No es que si la luz no está apagada, no se siente Dios. O si no es una pandereta así, el culto dura 4 horas, no se siente Dios. No, Dios, Él se hace notar en cualquier momento, en cualquier lugar. Si Pablo y Silas estaban en una cárcel y ahí mismo el Espíritu Santo descendió, Sí. y luego mucho tiempo antes estaban todos los discípulos reunidos y en el Pentecostés orando. Yo creo que el Pentecostés era el momento exacto en el que el Espíritu Santo podía... O sea, si tú llegas al Pentecostés, tú dices, uy, acá fijo va a caer Dios. Fijito, fijito, aquí va a descender el Espíritu Algo va a pasar Santo. aquí. Ajá. Pero si luego llegas donde está Pablo y Silas en una cárcel, tú no dices, uy, acá va a descender. No, sí, lógico, como en una cárcel va a descender, pero pasó. Ajá. Pasó. Entonces, es darle el valor al Espíritu Santo. O sea, no le quites el valor al Espíritu Santo. Así Si a es. ti no te quebranta, si a ti no te hace llorar, está bien, ok, perfecto. Pero el Espíritu Santo está trabajando en el que está a tu lado. Que aunque Él no llore, no se quebrante, esa canción le está dando duro. Esa administración le está Ajá. dando duro. Entonces, dale el valor al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es lo más valioso. Es lo más valioso. En el momento de la alabanza, de la administración, no es el cantante, no es el músico, no es ni siquiera el pastor. Porque hay pastores que se suben y si ellos no ministran, no se siente Dios. No, ni siquiera el pastor es lo más importante, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Y si la alabanza y la adoración y las iglesias comprenden esto, vamos a vivir un avivamiento. Tremendo, sin llenarnos de cosas de, ay, es que no me gusta, es que es worship, como le quieras llamar, alabanza, adoración, worship, cánticos espirituales, cánticos para Dios, salmos, himnos, Como quieras. pero que nos conecten con el Señor
A Es lo eso más importante, tenemos sí. que darle validez. Se nos fue el tiempo, Juan Andrés. Sí. Nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast. Herederos. Nos vemos.